Ya está para charlar con nosotros el secretario de Municipios y Comuna de la provincia de Santa Fe, José Luis Freire. José Luis, ¿cómo te va? Buenos días o buen mediodía. Juan Francisco te saluda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, en principio agradecerle porque eh, por ahí hemos insistido para tener su palabra. Siempre ha charlado con nuestro medio, con el programa y le queremos agradecer. Hubo un par de días que no pudimos tener su charla porque por la agenda, por su agenda, y entendemos, por supuesto, así que agradecemos que nos permita charlar con usted en el día de hoy. Dicho esto, José Luis, bueno, varios temas, quiero repasar varios temas con usted. En principio lo quiero dejar pasar para tener también su palabra, porque la semana pasada nos contaba el presidente del Foro de Presidentes Comunales e Intendentes del Radicalismo, que más allá de alguna cuestión que se ha achicado en la brecha de el envío de fondos en los tiempos y demás, sigue habiendo inequidades en el reparto o en la llegada de algunos programas como Obras Menores, el Plan Incluir, el de Caminos de la Ruralidad, Recursos para Vivienda, el Fondo de Electrificación Rural, que por allí para la oposición o para los gobiernos opositores no llegan en tiempo de forma, no llegan en algunos casos. Me gustaría también tener su palabra en cuanto a esto. Sí, cómo no. Primero y respecto a lo otro, el agradecido por el contacto soy yo y pido disculpas que hubo a principio de mes, sobre todo un par de veces que intentamos generar un contacto y la verdad que, bueno, las actividades y esto de estar recorriendo todo el tiempo las distintas localidades de la provincia, como nos pide el gobernador, no nos ha permitido tener esta charla a tiempo antes. Así que, Gracias. bueno, igualmente, gracias por el contacto y desde ya queda a disposición. Respecto a lo que comentaba Horacio, el presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales Radicales, la verdad que nosotros seguimos viviendo en eso posiciones políticas, ¿no? Políticas partidarias, electorales, hubo una puesta en escena en ese sentido, hubo hasta una interpelación, nosotros tuvimos que ir a la legislatura, un hecho, la verdad que inédito y complejo. Imagínense que en los momentos más complicados, donde lamentablemente la narcocriminalidad empezó a crecer e incluso ministros de seguridad aparecían ligados a nombramientos o ascensos de comisarios que después terminaba demostrándose que estaban ligados casi al apañamiento a la cobertura del narcotráfico. Digo, no hubo interpelación en esas situaciones. En esto hemos pasado por una interpelación cuando nosotros podemos mostrar claramente con números la gestión absolutamente abierta, de trabajo continuo y permanente con todos los municipios y comunas. A Horacio y al resto de los presidentes comunales le hemos planteado que las situaciones particulares o puntuales que consideran que puede haber alguna dificultad o alguna demora, que nos la plantee y que obviamente tratamos de resolverlo. A ver, yo provengo de una ciudad, fui intendente de Venado Tuerto, hoy me llegó para archivar un trámite que habíamos iniciado allá por el año 2016 y que obviamente no tuvo vía. Hubo muchos municipios cuando nosotros asumimos, como el caso del mío y de otros más, que eran de signo opositor al Frente Progresista en su momento, y hacía 5 o 6 años que no se le pagaba obras menores. Obras menores, para recordarle a la audiencia, es una ley que se creó para coparticipar fondos y los municipios con esos fondos deben hacer obras o comprar equipamiento. Nosotros teníamos un atraso de 5 o 6 años, ¿no? Y nos encontramos cuando asumimos acá que había municipios que se le debía eso. Encontramos que había un atraso de más de un año en fondos como el Fondo de Financiamiento Educativo, que es para hacer obras en las escuelas, para que los municipios puedan hacer obras en las escuelas. Encontramos saldos 2018, 2019, 2020, 2019 de coparticipación que no se habían pagado, o sea, fondos que en definitiva no perjudicaban a los intendentes, sino que perjudicaban a las comunidades que no podían contar con esas obras o con esos servicios. Rápidamente, y en un marco complicado de deudas, de pandemia, pudimos resolver y poner al día eso, pero además se crearon programas como el programa Atención a Gobierno Abiertos o el programa Incluir, para poder llegar con más recursos a los municipios y comunas. Un dato, Juan, en Sí. eso.
Fondo de Financiamiento Educativo. Del año 2015 al 2019 se transfirieron 1.400 millones de pesos. En lo que van en estos 2 años de gestión de Omar Perotti, el Fondo de Financiamiento Educativo le llegó a cada municipio y a cada comuna la suma total de 4.065 millones de pesos en 2 años. O sea que hay fondos, digamos, disponibles y la verdad que la enorme voluntad de estar al día con los municipios y comunas. Esto de que alguien tenga deudas de obras menores de 5 años no existe más, claramente no existe más, estamos al día, estamos aportando fondos de manera permanente y de manera constante. El viernes lo acompañé al gobernador a una licitación muy importante en la ciudad de Santa Fe por más de 700 millones de pesos para un plan de alumbrado. Digo, está claro que la ciudad de Santa Fe no está gobernada por alguien del mismo signo político. O sea, hay una clara voluntad de acompañar y de trabajar con cada uno de los municipios e insistirle a Horacio que cualquier dificultad de cualquier localidad que pudiera haber, nosotros estamos a disposición para resolverlo, porque obviamente a veces hay dificultades en los trámites, en las cuestiones que tenemos que resolver, que las vamos, insisto, con toda la mejor voluntad resolviendo para poder avanzar, e insisto, podemos demostrar en números cómo está esto. Yo recuerdo una partida que era una partida que manejaba el Ministerio de Seguridad, destinado, digamos, era la recaudación del área de seguridad vial, lo que se recaudaba en multas, se distribuía a los municipios y comunas, en concepto de planes de alumbrado, de mejoramiento, y se hacía desde el área del Ministerio de Seguridad. Bueno, cuando llegamos nos encontramos que esa partida había distribuido el 98% entre enero y junio del 2019, o sea, los 6 meses previos a las elecciones, había distribuido el 98% total de la partida entre municipios del Frente Progresista, el 2% restante para municipios de otro partido. Eso de ninguna manera pasa, al contrario, digamos, hay veces a nuestro gobernador se lo cuestiona desde los espacios partidarios de que justamente hace una gestión abierta, institucional, como creemos, es lo que creemos, y entendemos que tiene que ser y que tiene que ver con los desarrollos de las comunidades. A ver, por eso yo siempre digo que está bueno tener la palabra de los dos polos, podríamos decir, o de las dos partes, ¿no? Y por eso está bueno charlar con usted, porque por allí los reclamos de un lado y las explicaciones del otro, después será la audiencia la que tome. Pero, a ver, para clarificar, entonces, esto es una cuestión, y usted me dice que lo puede hablar con los números, política, o sea, una cuestión política, podríamos decir, partidaria. Juan, lo que decimos es, puede haber demoras en algunos programas que también lo tienen los municipios de todos los signos políticos, pero en realidad nosotros hacemos un gran esfuerzo por estar al día con todos los programas y puedo rendir cuentas de cómo el programa Incluir, el programa el plan de obras menores, el fondo de obras menores, lo que es el programa de atención a gobiernos locales, lo que es el fondo de financiamiento educativo, son partidas que se han puesto al día. Pero además también ha crecido la coparticipación, merced a medidas que se han tomado de mejora de recaudación y de mejora de fondos, y que eso ha repercutido en que los municipios tengan más fondos. Entonces, por un lado, podemos rendir con números que la situación es absolutamente justa para todo el mundo en la distribución de fondos. Segundo, si la enorme predisposición a dialogar y a charlar con el foro de presidentes comunales radicales o con quien se considere, para si hay que corregir algo, obviamente ponernos a disposición para corregir. Quiero que me dé su opinión en cuanto a algunos temas. A ver, ya se comenzó a hablar, y al menos internamente, de esta cuestión que tiene que ver con el pago de la deuda que hará Nación y que una parte de ese pago irá para coparticipable a los municipios y comunas. ¿Esto ya se empezó a hablar o todavía no? No, la verdad que siempre estuvo la voluntad del gobernador de resolver eso y de poder coparticiparlo. Hay un dato anecdótico que también habla de la enorme diferencia de cómo se gestionaban los recursos antes, ¿no? También nosotros podemos mostrar en números cómo con el invento de un pago a cuenta de esa deuda que la provincia va a cobrar, la gestión anterior, y perdón, yo no estoy mirando para atrás, ni quiero hablar de la cuestión pasada, ni de otros de otra gestión, lo pongo sobre la balanza por esto que mencionaba Horacio, ¿no? A ver.
porque justamente en aquel momento hubo una distribución de fondos a municipios y comunas a cuenta de la deuda que iba a pagar la nación. Entonces, claramente, cuando llegamos acá nos encontramos con un montón de municipios del Frente Progresista que habían firmado esos convenios, le habían pagado anticipo y la deuda quedó. ¿Qué hizo el gobierno de Omar Perotti? Entre ellos Rosario, ¿no? Honró esas deudas. Pero recordemos que, primero, era también el 92% de las ciudades que eligieron para firmar esos convenios eran del Frente Progresista. Y después que además se usó como una propaganda política para las elecciones que después quedó en nada para muchas ciudades, digamos, ¿no? Ahí también hubo una clara discriminación. Entonces, insisto, eso no pasa ahora, y la idea del gobernador, nosotros no tenemos detalles más que el título de que la deuda se va a pagar y de que en principio se pagaría en bonos, pero bueno, no tenemos detalles de eso, y siempre existió la voluntad del gobernador y además está previsto que si es necesario esos fondos obviamente se coparticipan, por supuesto. Bien. Por otro lado, me gustaría saber su opinión con respecto justamente hablando de la coparticipación de los municipios, porque hay un proyecto justamente de la oposición que habla a un proyecto parlamentario que habla de aumentar a un 25% la coparticipación. Usted que está en el área, ¿es necesario o no es necesario? ¿Se puede, no se puede? ¿Los gobiernos podrán afrontar en el caso de que en algún momento salga, ¿no? ¿Podrán afrontar este monto? Volvemos al mismo punto, Juan, que es la responsabilidad con la que los dirigentes trabajan en conjunto para resolverle los problemas cotidianos a la gente. El gobernador ha sido muy claro en fortalecer a los gobiernos locales. Lejos de mezquinar recursos, los puso a pleno. Un dato de esto, ¿no? El Fondo de Financiamiento Educativo, estos 4.065 millones que yo contaba que los municipios tienen para ir a la escuela y decir, construye un aula más, les amplío para que tengan mayor calefacción o para que tengan más equipamiento, pueden usar esos recursos para eso. Esos 4.065 millones de pesos venían con un año de atraso, porque hace algunos años un gobernador decidió no pagarlo, se lo quedó la plata, se quedó el dinero a la provincia. Bueno, nuestro gobernador tomó la decisión de ponerse al día. Lo hizo a mediados del año pasado, empezó a ponerse al día. Esos fondos los municipios los recibieron todos, porque es automático la transferencia, lo reciben todos, absolutamente todos. La empezaron a recibir en pleno proceso electoral, digamos, ¿no? Para marcar que nuestra agenda y nuestro trabajo tiene que ver con resolver los problemas cotidianos y de cómo permitir el desarrollo de las comunidades, sin especular con cuestiones electorales o no. Digo por algunos proyectos hay veces. Y volviendo al tema de la coparticipación, el gobernador usa una frase que lo demuestra en los hechos, que es, no voy a borrar con el codo de gobernador lo que escribía con la mano de intendente. Nosotros creíamos y creemos en la autonomía de los municipios, creemos que Santa Fe tiene una deuda pendiente muy importante respecto a su constitución, a su institucionalidad y por ende también a la autonomía de los municipios. He sido parte de un proceso que trabajó mucho para que los municipios ganen en autonomía, en soberanía política, en soberanía, es más democracia, pero obviamente también es mejora de calidad de vida de la gente cuando algunas cuestiones que pasan por la salud, por la seguridad, por la educación, pueden empezar a resolverse en el propio territorio, con decisión, con recursos. Y eso también equivale a más coparticipación, ¿no? Esta es una provincia que se ha quedado un poco desactualizada tal vez con otras provincias, pero hay que tener en cuenta que esta provincia tiene fondos compensatorios, como el Plan Incluir, como el Plan de Obra o el Fondo de Obras Menores que se creó en su momento, que otras provincias no tienen. Lo de 25 puntos, no sé si existe alguna provincia del país que tenga ese margen, ¿no? Entonces están los proyectos para construir y para acordar, y los proyectos para ser simpático, demagógico y lindo, pero que la verdad no construyen o no resuelven la cuestión y están más ocupados de quedar bien por un lado, pero de hacer daño por el otro. Me parece que me parece bien que se discuta el porcentaje de coparticipación en el marco de que estamos en un proceso de discutir la autonomía de los municipios. Es una agenda que está llevando adelante el propio gobierno provincial.
Ahora, plantear 25 puntos no parece de lo más razonable. Bien, estamos charlando para aquellos que nos están escuchando. Recordemos, hoy estamos en 13 puntos, ¿no? Sí, sí, 13 sí, hoy, puntos hoy es lo estamos. que se comparte. La idea creo que es llegar a los 25. Estamos charlando con el secretario de Municipio de Comuna de la provincia de Santa Fe, José Luis Freire, para aquellos que nos están escuchando en vivo por Radio del Plata Rosario. Hablaba de la autonomía municipal, que es uno de los temas más importantes para lo que queda del gobierno de Omar Perotti, que usted, entiendo, es una de los puntos más importantes o de las personas que está con este tema también, con podríamos decir, este trabajo particular, puntual que le ha dado el gobernador. Autonomía municipal que entiendo yo que salvo Rosario y Santa Fe, que están con esta cuestión de la seguridad, de la elección de sus jefes policiales y demás, por lo que hablamos aquí, usted sabe que hablamos con presidentes de comunas e intendentes de toda la provincia, lo más importante pasa por el tema de los recursos también, que es lo que venimos hablando. O sea, dicen, no hay autonomía sin más recursos. Estamos totalmente de acuerdo, digamos. Entendemos que la autonomía es soberanía y esa autonomía tiene que ver con recursos, claramente. Y en esto lo que ha hecho el gobernador y el equipo de gobierno, el ministro Marcos Coras, la ministra Celia Arenas y todo el equipo de gobierno que está trabajando en fortalecer los gobiernos locales con estos programas que contaba, pero también con cada acción. Uno toma cualquier ministerio, cualquier área de gobierno y va a encontrar que en los 365 municipios de la provincia hay una acción del Ministerio de Género e Igualdad, una acción del Ministerio de Gobierno, una acción del Ministerio, ni que hablar del Ministerio de Infraestructura, ni que hablar salud o educación. Uno encuentra acciones de la provincia en cada lugar del territorio. Ahora, sí, respecto a la autonomía, que siempre se puso la reforma de la Constitución por delante, y lo cual también estamos de acuerdo, pero creemos que hay un montón de cosas que se pueden ir salvando con pequeñas reformas o acuerdos en la legislatura. Así como la legislatura acuerda que una ciudad o una localidad que tiene 7.000, 8.000 habitantes pasa a ser ciudad y no cumplir con el rasgo constitucional de llegar a los 10.000 habitantes, bueno, me parece que en ese marco también se pueden acordar cosas como los 4 años de gobierno para los presidentes comunales, que son 2 años y que todos sabemos que es un despropósito, todo un lío para la planificación, el desarrollo, las acciones, las obras que se llevan adelante en cada localidad, y un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no? Nosotros ponemos de ejemplo, hay veces el mantenimiento de una ambulancia, de un SANCO, el mantenimiento del patrullero, pero vamos a quedarnos con la ambulancia del SANCO, que se hace de manera centralizada muchas veces desde Santa Fe o de Rosario, a través del CIES, a veces son recursos que si se vuelcan sobre el municipio o sobre la comuna, capaz que lo pueda optimizar mucho mejor, lo pueda resolver. En efecto, pongo un ejemplo muy, muy sonso, si se quiere, muy pequeño, pero que hace la cuestión de efectividad y operatividad. Después hay cuestiones desde los loteos urbanísticos, los planes de desarrollo territoriales, la poda, el arbolado público de cada localidad, depende del gobierno provincial, digamos, ¿no? Lo cual es una particularidad que me parece que tiene que haber reglas generales respecto al cuidado del medio ambiente y al cuidado en particular, igual o a la promoción del arbolado público, de los programas de forestación, pero bueno, dar margen de decisión a cada localidad sobre ese sentido. Así que la autonomía es una autonomía claramente con recursos. Ejemplo de esto, los planes, incluir los planes de obras menores, tienen que ver con darle recursos a los municipios para poder llevar adelante obras y que puedan decidir qué obras quieren hacer. El boleto educativo gratuito es una herramienta de autonomía, porque esto muchas veces lo terminaba haciendo la comuna o el municipio con sus recursos propios. Ayudaba a los chicos que no podían llegar a la escuela rural en una comuna o de una localidad a otra. En mi comuna hay chicos que van a estudiar un terciario de la ciudad vecina y hay veces las familias, los propios pibes y pibas se acercaban a la comuna para pedirle al presidente comunal o a la presidenta comunal que los ayudara a poder ser trasladados para poder estudiar en la localidad vecina. El boleto educativo gratuito y la cobertura de estos fondos, sea
para el boleto rural, sea para el boleto urbano, o sea, es un rasgo de recursos y de generar autonomía, porque este es un recurso que lo administra el municipio, que lo gira la provincia para poder resolver esto que antes o no lo cubría, o quedaba digamos, cubierto a partir de las arcas municipales. Bien. José Luis, tengo 5 minutos más, me dice la producción aquí. Sí, Tengo para repreguntar varias cuestiones, pero quiero las que tocar quieras. 2 temas más. Paritaria municipal, la semana pasada hablamos con el secretario general de FESTRAM, con Monzón, y decía, necesitamos que se reabra el debate porque la inflación se está comiendo los salarios de los trabajadores. Esto, por otro lado, el gobernador dijo, hasta acá podemos llegar por lo pronto con los recursos para afrontar los salarios de los trabajadores del Estado. ¿Cómo están negociando esta cuestión? Bueno, la FESTRAN hizo una solicitud, los intendentes los representantes paritarios intendentes le han contestado, le han pedido tiempo para poder ver esto. Sé que están generándose algunas charlas informales, disculpen que están llamando, estoy conectado. Están en algunas charlas también informales en esto, pero recordemos que la paritaria municipal, hablando de autonomía, tiene la particularidad que establece que independientemente de lo que se acordó, que llega al acuerdo hasta el mes de septiembre, esto no impide que localmente cada gremio con cada intendente o presidente comunal pueda acordar o adelantar algo de esa paritaria o plantear alguna mejora por encima de esa paritaria. Esto es lo que están charlando sus intendentes y representantes de la FESTRAN. Veremos qué pasa esta semana. Sé que van a tener charlas informales para avanzar en esto. Bien. Por último, y ya viendo su otro costado que tiene que ver con el político partidario, bueno, sabemos que el viernes se reunieron, aquí comentamos hace un rato algunos detalles, el foro de presidentes de comuna del PJ, que ya comenzaron a trabajar en cuanto en vistas al próximo proceso electoral. ¿Qué nos puede contar? Hubo allí pedidos, tenemos entendido, de los presidentes del PJ, el presidente de comuna del PJ, para participar de esa mesa donde se va a ver las candidaturas para el próximo año. Desde el gobierno por allí le dijeron, bueno, pero las decisiones se las toman desde Casa Gris. ¿Qué nos puede contar usted? No, a ver, comentar lo que conozco de la situación. Los presidentes, hay una cantidad importante de presidentes comunales que están organizados en un foro, que es el Foro Pueblos Libres, de presidentes comunales. La mayoría de ellos del partido justicialista. Han hecho una jornada básicamente para aportar y para generar miradas sobre el tema de la autonomía municipal, pero obviamente este encuentro también fue la excusa para hablar, fue también motivo para hablar de estrategia y de trabajo político. Entonces, en esto lo que han planteado es poder avanzar en la autonomía municipal, han planteado obviamente un marco de unidad para construir una estrategia común, ratificar el liderazgo del gobernador, de Omar Perotti, construir algún proceso similar que está haciendo Ricardo de manera muy acertada, Ricardo Olivera, el presidente del partido, construir un proceso de unidad, armar un frente, convocar a otros espacios también. Básicamente lo que ellos ponen en línea es que hay por primera vez en mucho tiempo en la provincia de Santa Fe una serie de inversión en obras de infraestructuras, en rutas, en acueductos, en gasoductos. Se invierten en cosas, voy a tratar de ser más o menos fidedigno en reproducir lo que ellos planteaban como principales ejes, pero se invierte por primera vez en muchos años en cuestiones que no tienen que ver con lo electoral, con la apariencia, con que queden en cartelería nada más, sino que hay obras estructurales importantes en la provincia. Se toma la producción y empleo en las políticas públicas provinciales como un eje muy importante y hay inversiones en ese sentido. Entonces, y por primera vez también, lo plantean los presidentes comunales, las obras no se fijan según la cantidad de electores que hay en una localidad, sino se fijan por el desarrollo que le generan a la comunidad. Por eso el foro, digamos, la jornada se llamó La Fuerza de los Territorios y hablaban mucho de lo que era el desarrollo del interior
a partir de las obras de infraestructura, del empleo, de la promoción de la educación y del cuidado de la salud. En esas acciones se veían cuestiones claras que el gobierno tenía que ver y que ellos consideraban que había que cuidar. Y para cuidarlo había que generar una estrategia política fundamentalmente de construcción, de unidad, con el liderazgo de Omar Perotti, pero sumando a todos los espacios. José Luis, bueno, sabe que ha dejado muchísimos títulos en esta entrevista. Hoy estuvo más picante que en otras oportunidades, me parece. Ha dejado muchísimos títulos. Pero la idea, yo sé que por ejemplo, aquellos que seguimos la política, se viene reuniendo usted también en diferentes regiones, con otros también representantes de Hacemos Santa Fe, del oficialismo, con presidentes de comuna e intendentes. La idea es que nadie salte el cerco, ¿no? Que por allí no los seduzca la idea de ir por un partido vecinal, sino que todos vayan por dentro del justicialismo. Nosotros trabajamos en realidad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo también. En ese sentido hay un pedido de construcción de trabajo conjunto, de estrategia conjunta y de construcción de unidad. Insisto que hay un avance importante en un montón de cosas en la provincia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con producción y empleo. Quedan cosas por corregir, ampliar, mejorar, a ver cómo nuestra provincia es una de las provincias que ha generado una herramienta directa para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, como Billetera de Santa Fe, y de promoción del comercio, pero bueno, ver de qué manera se generan herramientas similares para poder avanzar en ese sentido. Se han generado un crecimiento de la producción y un crecimiento del empleo de manera importante, es ver cómo seguimos generando mejoras en ese sentido, y es eso lo que se quiere cuidar, es eso lo que se quiere trabajar, y en ese sentido la idea es ir juntos. Perfecto. José Luis, muchas gracias por la atención, como siempre muy amable, y estamos en contacto seguramente. Muchas gracias, que estén muy bien. Que siga bien. Bueno, hablamos de todo, hablamos de todo lo que teníamos para consultarle, por allí esta cuestión que plantean los presidentes de comuna, intendentes de la oposición, que lo ha respondido. Me ha dejado un montón de títulos para ir a buscar también las respuestas, porque ha hablado mucho de esta cuestión de diferencias que hoy ya con un gobierno avanzado, no, le quedan 1 año y medio, 2 años y medio de gestión, bueno, ven diferencias en cuanto a los gobiernos socialistas o del Frente Progresista, en cuanto a miradas y a cuestiones políticas y estratégicas del gobierno. 12:59, nos vamos a las noticias de Radio del Plata.